Y buenas tardes. Bueno, hoy vamos a impartir el tema número 5 del curso que venimos dando para psicólogos, que es de neuroanatomía funcional. El tema 5 ya empezaremos con algunas de las enfermedades o condiciones, por decirlo de alguna manera, y en la tarde de hoy nos toca hablar sobre las bases biológicas de la ansiedad y el estrés. Comenzaremos hablando de los conceptos, algunos conceptos generales sobre qué cosa es ansiedad o desde el punto de vista, digamos, neurobiológico, a qué consideramos ansiedad, las estructuras que están relacionadas y unas teorías biológicas que están vinculadas a la ansiedad y al estrés como tal. Bueno, en esta diapo vamos a presentar algunos de los conceptos más importantes que tienen que ver con ansiedad. Bueno, eh, dicho sea de paso, es importante que sepamos que la respuesta que uno tiene a estímulos externos tienen un estímulo que pudiera ser ansiogénico, es decir, que pudiera desencadenar ansiedad, y uno tiene una respuesta que pudiera ser adecuada. Digamos que podemos decir que esta es lo normal, lo que sucede normalmente. Un estímulo y nosotros tenemos una respuesta adecuada frente a ese estímulo, ¿no? Por lo tanto, aquí ponemos la flechita de los dos del mismo tamaño, ¿no? Entonces, cuando uno tiene respuestas inadecuadas, cuando no existe una correlación entre el tipo de estímulo y la respuesta que estamos dando, nosotros podemos hablar de ansiedad. Entonces, pudiéramos conceptualizarlo como una respuesta, digamos, inadecuada frente a situaciones que pueden ser riesgosas para el individuo o pueden ser incluso hasta pensamientos, ideas. Pero bueno, vamos al caso. El caso es que el estímulo ansiogénico, este estímulo, por ejemplo, en el primer caso, un estímulo ansiogénico pequeño, entonces tiene una respuesta demasiado grande. O esta respuesta es, digamos, duradera en el tiempo. O no existe una correlación entre el tipo de estímulo y la respuesta, ya sea en defecto o por el sexo. Entonces, esto es lo que básicamente o biológicamente uno puede considerar como ansiedad. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que participan en este tipo de respuesta o en este tipo de respuesta de ansiedad como tal? Bueno, podemos decir que los estímulos vienen de algún lugar, ¿no? Los estímulos pueden ser externos o pueden ser internos. Los internos son estímulos de pensamiento, es decir, uno piensa en algo, tiene una idea preconcebida de algo, pero los estímulos externos, que es lo que vamos a hacer referencia en esta diapositiva, podemos hablar, por ejemplo, estímulos externos, ya sean auditivos, ya sean visuales, ya sean táctiles. Todos esos estímulos externos llegan a través de una estructura que hace relevo, que se llama tálamo. Y en esa estructura, entonces se proyecta a diversas partes de la corteza o a algunos núcleos de la subcorteza también. Por lo tanto, la primera entrada de todos los estímulos externos hace su primer relevo a nivel del tálamo como tal. Entonces, de ahí del tálamo salen proyecciones hacia las cortezas primarias, ya sean auditivas, sensitivo-motora, visual u olfatoria. Y aquí están representadas en 4 colores las cortezas sensitivo-motora en celeste, en un rojo pálido la corteza auditiva, la corteza olfatoria y la corteza visual como tal. Pero estas son cortezas primarias. También existen las cortezas secundarias. Las cortezas primarias son las que van a realizar van a tener que ver con el control de estas funciones que son primarias. Por ejemplo, en cuanto a lo motor, es abrir y cerrar la boca, levantar un brazo, mover el cuerpo. Pero ya cuando hablamos de lo secundario, es las cosas más finas como tal. Entonces, podemos ver que alrededor de estas cortezas primarias se extiende una gran área que tiene que ver con la corteza, ya sea motora secundaria, sensitiva secundaria, visual secundaria, y así los diferentes tipos de áreas primarias están acompañadas de un área secundaria como tal, que aquí en este caso la función es un poquitico más específica como tal, y para integrar cada una de estas áreas existen las cortezas que se llaman cortezas de asociación,
que la más importante en los psicólogos es esta corteza prefrontal, pero existen otras que son vitales. Pero la corteza prefrontal, ya sea la prefrontal dorsolateral, órbito frontal o las mediales, entonces cumplen grandes funciones desde el punto de vista conductuales como tal. Entonces, aquí vemos otra de las estructuras que está muy relacionada con la respuesta a un estímulo ansiogénico, la ansiedad o la respuesta al estrés, que es el hipotálamo. El hipotálamo es un centro que está en el mismo centro de nuestro cerebro y aquí está formado por diferentes núcleos y estos núcleos reciben información de muchas áreas del cerebro, por ejemplo del tálamo, reciben de la corteza prefrontal, pero este lugar se encarga de emitir dos importantes eferencias. En neurología, aferencia quiere decir entrada, aferencia o eferencia quiere decir salida. Y esto es un órgano o una estructura predominantemente eferente, es decir, que se encarga de emitir o de la salida del sistema nervioso a través de dos grandes vías. La vía de la hipófisis a través de las hormonas como tal, estas son las hormonas, y la vía del sistema nervioso autónomo como tal. Ella, a través de la hipófisis, la controla a través de unos factores que se llaman factores liberadores. Aquí están los factores liberadores, estos son las hormonas que se encargan de controlar estos factores liberadores y este es el órgano diana que tienen este tipo de hormonas como tal. Muy importante en lo que vamos a referirnos en el día de hoy es la corticotrofina, que se encarga de regular la ACTH y esta ACTH es la que se encarga de regular a nivel de la corteza suprarrenal el cortisol. Bueno, seguimos entonces, vamos a ver otra estructura muy importante de nuestro cerebro que se encarga básicamente de las emociones, de los comportamientos, los sentimientos maternos, sexo, comer, beber, miedo, motivaciones y tiene mucho que ver con aprendizaje por su cercanía con el hipocampo, que es un área importante en lo que se refiere a memoria episódica, a todo lo que tiene que ver con memoria y por lo tanto esta área tiene que ver mucho con los circuitos también de recompensa-castigo. Pero no es el caso ahora porque vamos a hablar de ansiedad como tal. Entonces, tenemos el hipocampo, que hablábamos ya del hipocampo y la funcionabilidad, donde está localizada, en la parte más medial de los lóbulos temporales y su principal función es lo referente al aprendizaje, memoria, emociones como tal, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la ansiedad? Bueno, los componentes de la ansiedad, existen tres tipos de componentes. Existe un componente cognitivo, es decir, de pensamiento. Existe un componente fisiológico que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y con la regulación hormonal, que hablamos del cortisol, pero no es la única hormona que tiene que ver con la ansiedad. Y hablamos también y un componente de conducta, que en inglés se llama fight or flight, es decir, luchar o huir. Y entonces estos componentes es para que tú te prepares para enfrentarte a un peligro como tal, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar de lo fisiológico, porque, bueno, pudiéramos hablar de lo cognitivo y aquí lo pusimos, pero lo cognitivo tiene que ver con los pensamientos, con las ideas que uno tiene que se digamos, las tiene preconcebidas, que uno se hace idea de que algo malo va a pasar o pensamientos negativos y esto tiene que ver mucho con la psicología y digamos, su principal localización es a nivel del lóbulo prefrontal como tal. Pero bueno, vamos a hablar de lo fisiológico. Lo fisiológico, digamos, lo podemos dividir en dos, sistema nervioso autónomo, ahí en la sigla SNA, y la parte hormonal como tal. Bueno, vamos iniciando con sistema nervioso autónomo. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con sistema simpático y parasimpático, dónde se inician, cuáles son las funciones, y después continuaremos con lo hormonal y la conducta, que la conducta más bien tiene que ver con una conducta motora, de luchar o huir como tal. Bueno, hablemos del sistema nervioso autónomo.
Bueno, sus principales, digamos, su centro como tal está a nivel de la amígdala y algunos núcleos amigdalinos y del hipotálamo como tal. Es decir, aquí fundamentalmente en el hipotálamo. Se encarga de cumplir, digamos, de controlar las funciones del sistema nervioso a través de dos sistemas, que uno se llama simpático y el otro se llama parasimpático. El simpático es, digamos, positivo y el parasimpático negativo, por decirlo de alguna manera, pero cumplen funciones opuestas, diametralmente opuestas. El yin y el yang, el negativo es positivo, ¿no? O el positivo es negativo. A través de dos neurotransmisores que son la acetilcolina en los parasimpáticos en ambos momentos, porque hay dos sinapsis, y la acetilcolina y la noradrenalina. Por ejemplo, voy a mencionar algunas de las funciones. Simpático, que es el que más importancia, digamos, tiene en este caso de que hablemos de ansiedad y estrés como tal. Bueno, el simpático provoca dilatación de la pupila. La dilatación es porque necesita ver mejor, necesita ver en la oscuridad para ver si hay algún peligro que se acecha. Puede provocar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la tensión arterial, una broncodilatación, aumento de la frecuencia respiratoria, se contrae el estómago, aumento del peristaltismo y se contrae los esfínteres de la vejiga. Por lo tanto, esto es un sistema que está diseñado, o bueno, no vamos a hablar de diseñado porque sería algo que uno hace, el ser humano está haciendo, ¿no? Digamos que está organizado para la huida, para prepararse para situaciones urgentes, emergentes, y que puede ser uno de los, digamos, síntomas somáticos que nosotros podemos encontrar en los pacientes con ansiedad como tal. Entonces, aquí, a manera de resumen, por ejemplo, podemos ver dilatación de la pupila, la salivación que ocurre cuando hay un estímulo simpático elevado, lo que hablamos, aumento de la presión arterial, contracción del estómago y todas las demás funciones que vimos que están muy relacionadas con el estímulo de alarma o de alerta, pero también están muy relacionadas con la ansiedad como tal. Bueno, hablemos entonces de los hormonales, componente hormonal de la ansiedad como tal. Aquí tenemos que hablar del cortisol. Ya vimos en las diapos anteriores que había este factor controlador que se llama corticotropina, se encarga, se segrega aquí a nivel del hipotálamo, viaja hasta la hipófisis y en la hipófisis controla la regulación de la CTH. La CTH llega a la suprarrenal y provoca aumento del cortisol. Es decir, un estímulo provoca un aumento del cortisol y el cortisol tiene importantes funciones. Inicialmente, en las primeras etapas, el cortisol puede ser muy beneficioso porque aumenta, digamos, el consumo de glúcido, aumenta la fuerza, aumenta la alerta, te prepara el organismo junto con el sistema nervioso simpático y la noradrenalina te prepara al organismo para la lucha. Pero en la medida que pasa el tiempo, en la medida que este estímulo se prolonga en el tiempo o crece en intensidad, este cortisol hace funciones negativas a diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí los puse para que sea bien entendido. Desde el punto de vista inmunológico, predispone a infecciones, alergias, enfermedades autoinmunes de cualquier tipo, no voy a poner nombre. Desde el punto de vista gastrointestinal puede haber úlceras en el estómago, colon irritable, malas digestiones, cardiovascular puede haber un incremento de la presión arterial, puede aparecer enfermedades de tipo cerebrovascular, cerebro provoca pérdida de memoria, deterioro cognitivo, depresión. Hay estudios, voy a hacer una parte aquí en el cerebro que es lo que a mí me corresponde más. Hay estudios que han demostrado que el cortisol, cuando, digamos, en pacientes con estrés crónico sostenido, no solamente produce disminución de la memoria, sino produce disminución del tamaño del hipocampo, que es el lugar donde hay un reservorio de memoria reciente como tal. Seguimos, metabólicamente un aumento de peso, riesgo de diabetes, desde el punto de vista sexual, trastornos de la esfera sexual, menstruales, infertilidad, lesiones dermatológicas de cualquier tipo, desde alopecia areata hasta psoriasis de cualquier tipo. Y por último, no lo quiero encasillar en ningún tipo de sistema, voy a hablar del síndrome de fatiga crónica, es decir, que también tiene que ver con el estrés crónico sostenido como tal. Entonces,
Hasta aquí la parte hormonal. Vamos a hablar ahora de los componentes de la ansiedad, de la conducta, pero de la conducta motora, huir o luchar. ¿Qué órganos, cómo están organizados, digamos, órganos no, estructuras cerebrales pueden estar relacionadas con este tipo de conducta de huir que tiene que ver con una conducta motora como tal? Bueno, existen dos vías, se las voy a explicar, pero se las voy a ir adelantando desde ahora. Existe la vía directa, que es una vía rápida, que establece, por ejemplo, te quemas y retiras la mano rápidamente, que no permite el análisis, no permite el planificar nada. Es una vía sumamente rápida, y existe una vía indirecta que se establece por otro, digamos, por otro circuito, que es para uno, digamos, darle una planificación un poco más a este tipo de conducta como tal. Bueno, vía directa, vía rápida. Llega el estímulo externo o interno al tálamo, es el número 1, de ahí a la amígdala, al hipocampo para hacer un poco de memoria, a la corteza motora, y hay una respuesta motora. Pones la mano en un lugar caliente, eso es un ejemplo que se puede leer en varios libros, no es mío el ejemplo. Pones la mano en un lugar caliente y entonces retiras la mano rápidamente, y esto no interfiere, digamos, la corteza prefrontal. No hay inhibición, no hay una conducta premeditada, no hay una planificación. Es una, digamos, una acción casi inmediata, muy rápida, y esta se llama la respuesta motora directa como tal. Entonces, la respuesta indirecta, la conducta indirecta, bueno, es a través de ya de la corteza prefrontal, y la corteza prefrontal tiene dos funciones. La primera función es la función de planificación, y la segunda función es que inhibe la amígdala como tal. A ver, la amígdala hace respuestas rápidas, emocionalmente sin freno, y puede tener conductas motoras muy rápidas, muy directas, sobre todo, por ejemplo, motoras físicas o motoras del lenguaje. Por ejemplo, damos una respuesta inadecuada frente a algo que nos dicen, no lo pensamos, no nos medimos. Y entonces en estas áreas de la corteza prefrontal hay un control sobre la amígdala como tal, inhibiendo estas respuestas inmediatas, estas respuestas súbitas como tal, ya sean de lenguaje o sean motoras, ¿no? Entonces, ya en la corteza dorsolateral también hay un control aquí en la parte indirecta que planifica lo que vamos a decir para hacer una, digamos, una respuesta más adecuada como tal. Entonces, estas son las conductas motoras de la ansiedad que pueden estar disfuncionales en los pacientes con ansiedad. Aquí lo estamos viendo de manera normal, pero están disfuncionales en los pacientes con trastornos de ansiedad como tal. Entonces, vamos a hablar de tres conceptos que son muy importantes para continuar hablando de ansiedad y estrés. El primer concepto es maduración cerebral. Maduración cerebral es cómo madura nuestro cerebro en el transcurso del tiempo, es decir, a través de los años, desde niños hasta adultos. Neurogénesis es la formación de nuevas neuronas, que era un concepto que se pensaba antes que era solamente de etapas tempranas de la vida o de la etapa prenatal, pero ya se sabe que hay neurogénesis en el adulto, en el cerebro adulto, hasta etapas muy avanzadas. Y la plasticidad cerebral, que es la formación de nuevas sinapsis y nuevas axones que conectan neuronas con neuronas. Estos tres conceptos son muy importantes a la hora de hablar de ansiedad. Entonces vamos a hablar del primero. No se logra. Entonces, el primero es digamos que es el que tiene que ver con la maduración cerebral. Miren, vamos a hablar aquí de maduración cerebral y vamos a ver como tal los diferentes cerebros. Por ejemplo, este es el cerebro de un niño de 7 años y el cerebro niño-niña de 7 años, 13 años, ¿no? Entonces, como las áreas que se van madurando aquí son áreas rosaditas así como tal, y ya vemos cómo el cerebro se madura de las áreas más posteriores a las áreas más anteriores. Podemos ver que las áreas anteriores, como ya ustedes saben, existe la corteza prefrontal, que es la corteza que nos va a inhibir la amígdala. Por lo tanto, nosotros podemos tener
mayor dificultad para controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, es decir, controlar lo que decimos, por ejemplo, controlar lo que decimos en etapas tempranas de la vida, porque no existe una madurez de nuestra corteza prefrontal como tal. Incluso aquí estamos hablando de la sustancia gris, pero la sustancia blanca se demora aún mucho más. Aquí dice 13 años, se demora por lo menos 10 años más en madurar totalmente. Por ejemplo, podemos hablar de un adolescente o una adolescente de 13, 14 años, tiene una conducta que pudiera ser no inhibida a la hora de expresarse, a la hora de hablar, y entonces no tiene un control total de su corteza prefrontal sobre su amígdala, porque en realidad no hay una madurez cerebral como tal, concluida, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo vemos, esta es una publicación que esta es la referencia bibliográfica, no es mía esta diapo, entonces podemos ver la corteza prefrontal y su acción sobre la amígdala en tres momentos importantes, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia y en la adultez. Perdone que esté en inglés, pero en realidad los voy a dejar así para tener mayor, es decir, que sea exacta como estaba la publicación. Podemos ver que en las primeras etapas predomina solamente la amígdala. Ya después, en las etapas de la infancia y ya cercana a la adolescencia, va creciendo el papel de las conexiones del área prefrontal sobre la amígdala, y ya en la adultez hay un control mayor de la parte prefrontal sobre la amígdala, lo cual hay un control mayor de la conducta de los seres humanos frente a determinados estímulos externos o internos. Entonces, ese es de maduración cerebral. Vimos que es de regiones posteriores a regiones anteriores, que se madura primero la corteza o la sustancia gris, después la sustancia blanca, pero vamos a hablar también de neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas, y sobre todo en el área del hipocampo. La formación de nuevas neuronas nos ayuda al aprendizaje, a la memoria. Es decir, frente a un estímulo adecuado se pueden crear no solamente sinapsis, no solamente axones, sino también a nivel del hipocampo nuevas neuronas. Vemos cómo estos son los procesos que ocurren en nuestro cerebro y cómo la neurogénesis, que es muy grande, que predomina hasta la semana 12, después a partir de la semana 12 hasta el nacimiento, incluso en la etapa postnatal, se puede mantener como tal. ¿Ah? Entonces, plasticidad cerebral es el otro concepto muy importante en todo lo que tiene que ver con el cerebro, y en ansiedad y en estrés, mucho más, porque en nuestro cerebro puede cambiar la estructura y el funcionamiento a lo largo de la vida en relación a diferentes estímulos, ya sean negativos o positivos. Aquí vemos una red neuronal antes del entrenamiento, 2 semanas después del entrenamiento y 2 meses después del entrenamiento. Como la diferencia entre uno y otro es que aquí estamos viendo muchos más axones, y los axones hacen muchas más sinapsis entre las neuronas como tal. Por lo tanto, aquí hay una mayor red neuronal en este último foto, que es 2 meses después de un entrenamiento. Entonces, ¿por qué después de haber sufrido una situación que nos causó miedo es más fácil generar iguales efectos solo con pensar o tener situaciones similares? Bueno, esto es una pregunta que la pueden responder los conceptos de plasticidad cerebral, los conceptos de neurogénesis. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos sometemos a estímulos, esos estímulos dejan huellas en nuestro cerebro, generan nuevas sinapsis, generan nuevos axones que conectan neuronas con otras y hacen, digamos, más fácil la obtención de los mismos resultados con un estímulo que sea mucho menor al primero como tal. Por ejemplo, si una persona tuvo una experiencia desagradable en la playa, no voy a decir qué tipo de experiencia, cualquiera que haya sido en la playa, pero en la playa, por ejemplo, de un mar en específico, del Pacífico, en un área determinada, pensar que puede ir al mar, que puede ir a esa playa, nada más de pensar que puede pasar por ahí, o de ver en una fotografía, en una publicación, esa playa, le puede generar sensaciones similares a las que presentó en digamos,
en el momento que tuvo ese tipo de experiencia desagradable como tal. Entonces, esa explicación que acabo de decir se explica en esta diapo como tal. Digamos que el estímulo de pensamiento de que podemos tener algún tipo de contacto con la playa hace un estímulo, sobre todo en la amígdala. Esta, como tiene buenas conexiones a nivel del hipocampo, que es el área que tiene que ver con la memoria, esto desencadena entonces respuestas simpáticas más rápidas, más grandes, porque ha habido un entrenamiento, ha habido una sinaptogénesis o una axonogénesis que nos desencadena respuestas emocionalmente intensas como tal. Aquí en este video, no es un video mío, es un video de laboratorio, microscopio electrónico, en el cual se hizo una secuencia. Esto es una neurona como tal, y estos son los axones y estas son las sinapsis y las uniones entre neuronas. Una neurona que se vio por el microscopio electrónico sometido a un ambiente que era favorable. Entonces veamos cómo va generando axones y nuevos axones en el transcurso del tiempo, porque estaba sometida a una, digamos, a un estímulo externo, y ese estímulo externo hacía que generara nuevos axones y nuevas sinapsis entre ellos. Entonces, bueno, a manera de conclusión, podemos decir qué cosa es la ansiedad. Podemos decir que la ansiedad es una respuesta alterada, desmedida, no correlacionada desde el punto de vista biológico entre el estímulo que nos llega y la respuesta como tal que damos. Esa respuesta puede ser a través de estímulos ya sea internos, de pensamiento, de estímulos cognitivos, pensamientos negativos, o de estímulos externos, es decir, ver algo, oír algo como tal. Esas respuestas se establece a través desde el punto de vista fisiológico del sistema nervioso autónomo, sobre todo el sistema nervioso simpático, y en el sistema hormonal principalmente a través del cortisol. Y podemos tener conductas motoras de luchar o huir relacionadas con este tipo de, digamos, de estímulo como tal. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía para la tarde de hoy. Me pueden hacer algún tipo de preguntas a través de los comentarios de las páginas. Les deseo feliz tarde y nos vemos en la próxima conferencia.